Hola, bienvenidos al Buen Árbol, el podcast de Riva Chillano, y comenzamos una segunda temporada. Esta vez vamos a estar hablando de la carta a los Gálatas y como siempre me acompaña mi esposa, la pastora Natalia Paz Contreras. Hola, qué alegría iniciar este tiempo nuevamente y qué alegría poder compartir este episodio contigo, amor, y gracias al Señor por quienes nos están escuchando. Sí, bienvenidos y a quienes se suman por primera vez al Buen Árbol, conversaciones para dar buenos frutos. Amén. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo directo, desafiante y con un tono de debate más que de epístola. Vamos a ir de inmediato al capítulo 1 de Gálatas. Así que abre tu Biblia, abre tu corazón porque aquí vamos. Sí, antes de comenzar es bueno tener un poquito de contexto, recordar que la carta a los Gálatas fue escrita más o menos en el año 50, 55, Sí. O sea, han pasado recién entre 15 y 20 años desde la muerte del Señor Jesucristo y las primeras comunidades gentiles, es decir, no judías, comienzan a aparecer. Y precisamente la comunidad de los Gálatas o las iglesias que están en Galacia son de esas comunidades que nacieron en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Podemos encontrar parte de esto en Hechos 13 y 14, donde se nos va a mostrar la fundación de estas iglesias. Son comunidades nuevas que han nacido a este evangelio nuevo, ya no vinculado a la raíz judía, sino el evangelio de la fe y de la gracia. Por lo tanto, esta epístola va a tener un componente central que es precisamente la fe versus la ley. El fruto de la predicación a los gentiles, vamos a ver. Sí. Y están pasando cositas en Galacia, pastor. ¿Qué está pasando? Y está pasando que se han insertado algunos maestros judaizantes que quieren llevar a estas comunidades a guardar nuevamente algunos aspectos de la ley mosaica. Principalmente se va a hacer mención de la circuncisión, pero también vamos a ver que hay algunos aspectos raciales que probablemente también están teniendo relevancia entre estos primeros cristianos. Le están agregando algo más a la fe en Jesucristo. Sí. Están exigiendo un componente nuevo a estos nuevos cristianos. Le están exigiendo volver a la ley. Y como es de esperarse, los ánimos al interior de la iglesia local están tensionados, ¿verdad? Sí, porque juntamente con esto, juntamente con este volver a la ley, hay un cuestionamiento sobre el ministerio de Pablo, Sí. la veracidad del evangelio, la naturaleza del evangelio. Vamos a ver en este capítulo 1 que hay quienes o parece que algunos sugieren de que Pablo se inventa esto o que desconoce la ley, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que van a resolverse aquí. Y antes de comenzar, Natalia, me gustaría que igual tuviésemos un poquito de aterrizaje contextual a hoy, ¿no? Sí. Es una carta que los temas de esta carta son completamente vigentes. Sí, O sea, partiendo por este diálogo cierto entre la fe y la ley, es algo que los cristianos debemos conocer, cómo es la justificación a través de la fe, vamos a decir. Sí. Pero también hay tensiones dentro de esta comunidad que siguen vigentes hoy en la iglesia. La aparición de nuevas doctrinas, el torcer el evangelio, el agregar cositas nuevas al evangelio es algo que sigue siendo muy vigente incluso hoy después de 2000 años. Sí, sin ir más lejos, el estudio de esta carta responde también a las necesidades de nuestra propia iglesia local. Sí, así es. Sí, no es algo al azar, hay una intención detrás, ¿verdad? Y hemos estado estudiando, como bien recordabas tú, durante 2 meses la carta a los Gálatas. Y muy curioso en esta carta, como en otras, por ejemplo, la carta a los Filipenses, ¿verdad? Que hay largos saludos, mucho afecto. Aquí no hay introducciones largas, no hay saludos cálidos. ¿Por qué este tono tan serio? Bueno, precisamente por lo que estábamos comentando. Hay un cuestionamiento al ministerio de Pablo, hay un cuestionamiento al evangelio que Pablo predica. Entonces vamos a ver a un Pablo que esta vez no se va a detener muchísimo a saludar, a mencionar a personas. No hay mucho cariño en la introducción, sino no que hay saluditos, vecines sí, y bendiciones. No hay vecines y bendiciones. Va de inmediato a tratar el problema. Y aquí pues, igual podemos ver lo importante que es el tema para Pablo, lo importante que se esté trastocando el evangelio. Y vamos a ver en el capítulo 1 que Pablo va a exponer así de una manera condensada lo que es el evangelio que él predica. Sí, déjame ir un poco más atrás, porque mira, Pablo inicia así, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo, entre paréntesis, no de hombre ni por hombres, Sí. sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Claro, ahí Inicia así. está de partida, Sí. de inmediato aclarando su ministerio. Que- Apóstol, no de hombres ni por hombres. Sí. O sea, aquí Exacto. Sí. Está de inmediato marcando su posición, ¿cierto? Reafirmando su autoridad ministerial.
Esta comunidad está siendo influenciada, ¿verdad?, por falsos maestros que están torciendo la gracia con añadidos religiosos. Así es. Y esto no es un detalle, Pablo lo llama directamente otro evangelio, aunque también va a aclarar que no hay otro. Así es. Sí, precisamente eso es lo que sucede y lo vamos a ver en los versículos, ¿cierto? Sí. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Sí, aquí podemos ya ver 4 puntos que son interesantes de rescatar, porque en este versículo, en estos 2 versículos, Pablo ya está remarcando en qué consiste el evangelio. Sí. Primero, una idea central es que Jesús se dio voluntariamente. Sí, amén. ¿Sí? Jesús nadie le quitó la vida, Jesús nadie lo llevó a la cruz forzadamente. Es una acción voluntaria que manifiesta también el deseo de Dios de ejecutar esta salvación, ¿sí?, a través de la obra de Jesús. ¿Sí? Entonces Él se entregó, dio su vida de manera voluntaria, es una primera idea. Luego va a decir que lo hizo por nuestros pecados, ¿cierto? Que ese es el corazón del evangelio. Él fue a la cruz, Él se sacrificó, Él murió por nuestros pecados, para rescatarnos del presente siglo malo. La obra de Cristo conlleva un rescate, y esto también es una arista importante dentro del evangelio. El evangelio no es un cúmulo de enseñanzas, es una buena noticia, pero Sí. también es una obra que ya está realizada. Jesús vino a rescatarnos, ¿sí? Sí, Vino a amén. rescatarnos, no solo a enseñarnos cosas buenas, no es solo un maestro, no es solo un enseñador, no fue solo un milagrero, decía uno de nuestros hermanos un tiempo atrás. Sí. No es solo un milagrero, no solo hizo milagros, no solo sanó, ¿sí? amén. Él vino a rescatarnos, ¿sí? Y finalmente va a hablar de que esto se hizo por voluntad de Dios Padre. Amén. Entonces hay un deseo que nace desde Dios mismo, no se nos ocurrió a nosotros, no se le ocurrió a los hombres, es algo que nació del corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, escribía Juan. Así Qué es. belleza esto. El Señor no vino a enseñarnos a vivir mejor, Así vino a es. rescatarnos. Y no nos salvamos haciendo lo mejor posible, porque el Evangelio Así es. no es un conjunto de normas ni de reglas que seguir, es una buena noticia. Sí, y precisamente este mensaje está en el corazón de esta carta. Me encanta esto, no nos salvamos haciendo lo mejor posible, ni siendo la mejor versión de nosotros mismos. Así es. Tremendo. Nos salvamos aceptando lo que Jesús ya hizo. Él lo hizo todo. Sí, y bueno, y todo esto es por voluntad de Dios Padre, y por eso Amén. Pablo termina ese pasaje, esa introducción, diciendo, adorando al Señor, ¿sí? A Sí, Él amén. sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y así como Pablo, nosotros también glorificamos a Dios por esto, ¿sí? Sí, y ahí Pablo cambia el tono, y si tienes tu Biblia a mano puedes seguir con nosotros. Estamos en el versículo 6. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está escandalizado. Sí. Mira, y dice que abandonó al que los llamó, ¿sí? Que es Cristo Sí. mismo. ¿Sí? Están abandonando a Cristo para seguir un nuevo evangelio. Y aquí es importante porque esto nos revela también un aspecto de lo que es el evangelio. El evangelio es tan poderoso que va a transformar nuestras vidas, que trae salvación junto con él, ¿sí? Pero también es algo que es tan delicado, tan frágil, Sí. que si nosotros introducimos cosas nuevas, ideas nuevas, requerimientos nuevos, lo transformamos en algo distinto. Sí, y es tremendo esto, porque están cambiando libertad por una esclavitud religiosa, y esto Pablo no lo tolera. Y va a lanzar 2 veces una advertencia que suena fuerte incluso hoy. Sí, Para ¿podemos nuestros ¿podemos días. leer los versículos? El versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así es, anatema es maldito, ¿cierto? Es una maldición esta que posa sobre los que cambian el evangelio, los que Sí. predican un evangelio diferente. Y me gusta mucho las menciones que hace Pablo, porque Pablo va a decir que si aunque nosotros mismos enseñásemos un evangelio distinto, o un ángel del cielo, ¿sí? U otra persona enseñase un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. ¿Sí? Y aquí es donde tiene este acercamiento práctico, ¿cierto? O contextual, o vamos a aterrizarlo a la realidad contemporánea. Hoy día siguen apareciendo mensajes distintos que pareciera que tienen Sí. una raíz cristiana, que pareciera que están fundados en la palabra de Jesús,
en el Evangelio, pero que van añadiendo cosas extrañas, Sí. revelaciones nuevas, visitaciones de ángeles, Sí. y así a lo largo de la historia vamos a encontrarnos con numerosas religiones o movimientos sectarios que tienen estos componentes de los que Pablo nos advirtió hace más de 2000 años atrás. Sí. ¿Qué podemos decir de esto, pastor? Hay sectas, ¿verdad?, que iniciaron de esta manera. Mencionan a Jesús, capaz. Hablan de Dios, ¿verdad? Nos puede rimar con evangelio, pero no es evangelio. Bueno, quizás dentro de esto, el ejemplo más llamativo o para nosotros que vamos a ver que precisamente cumple con todas estas advertencias, ¿sí? Que Pablo hace, podría ser la iglesia, el movimiento de los mormones. Los mormones se llaman hoy la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y están allí en sus letreros y tienen imágenes de Cristo y hablan mucho de Jesús, pero desde su raíz faltan precisamente en estas cosas de las que Pablo advierte. Vamos a recordar que el nacimiento del mormonismo se debe a la aparición de un ángel, ¿cierto? Que le habla con José Smith y le da ciertas instrucciones. Hay otro libro. Hay otro libro, ¿sí? Ya hay otro mensaje. Comienza a haber revelaciones distintas, cosas diferentes que no están precisamente conectadas con el Evangelio. O sea, hay un mensaje diferente. Sí. ¿Sí? Y este movimiento, vamos a decir, los mormones siguen vigentes hoy día. Sí. Están en las redes sociales, gastan muchísimo en publicidad, nos aparecen en los medios, están en todas las ciudades. Es un movimiento mundial, ¿sí? Y es sumamente poderoso. No son los únicos, pero sí hay rasgos comunes, ¿verdad? Hay características comunes. Hay hay un añadido. Hay otro evangelio. Exacto. O hay un libro que ocupa preponderancia, importancia a nivel de la Biblia. Recuerdo siempre cuando estábamos haciendo evangelismo en la plaza, iba una señora sobre evangelizar. ¿Recuerdas cómo a hablarnos, insistía en regalarnos el conflicto cósmico? Claro. Hay otro libro, hay otras escrituras, hay algo más. Claro, precisamente lo que mencionas tiene que ver con el adventismo. Sí, con el adventismo. De los mormones tienen el libro mormón, sí, que igual te lo presentan como un complemento a la Biblia o como un libro sagrado también. Y el movimiento adventista tiene, ¿cierto?, los escritos, las profecías de Elena White, ¿no? Sí. Entonces tienen este componente igual, una profetisa distinta, una manera de interpretar distinta. Claro. O libros que van a equipararse o van a tener una relevancia quizás tan importante como la Biblia. Nuevas revelaciones, ¿cierto? Evangelios que se cambian. Y dentro del mismo movimiento adventista también tenemos esta raíz que es muy parecido a lo que está ocurriendo también en la comunidad de los Gálatas. Ellos quieren llevar a la gente a la observancia del sábado o a ciertas prácticas que son neotestamentarias, vamos a decir. Veterotestamentarias, quiero decir. ¿Sí? Algunas prácticas que son del Antiguo Testamento, también hacer que la iglesia o los creyentes las practiquen. Sí, necesario conversarlo, porque de pronto tengo un tío, tengo un primo, mi mamá. Nos ha pasado, como decíamos, el estudio de esta carta responde también a las necesidades de la propia iglesia local. Sí. Y esto es un tema serio, ¿verdad? No es ligero. Serio, sí. Por eso el tono de la carta, alterar el evangelio es poner en riesgo la salvación de otros. Y Pablo no está hablando desde un ego herido, sino desde el celo por la verdad que salva, que es Jesús. Sí, así es. Precisamente uno podría interpretar esta severidad como me están abandonando a mí, pero no, es el cariz del mensaje, la importancia que tiene el mensaje para Pablo. Y como bien decías tú, hoy día esto es relevante, no son cosas que tengan una distancia histórica y que no sucedan hoy. De hecho, durante pandemia vimos, por lo menos aquí, cómo creció esta doctrina de la diosa madre, Dios madre. Hoy día entre risa y pena veíamos algunos videos de internet sobre otras religiones que han surgido en Latinoamérica, donde hay una reencarnación de Cristo en una mujer. Esa clase de cosas que puede parecernos graciosas en algún nivel son sumamente peligrosas. Lo más triste es que hay mucha gente que suscribe a esas enseñanzas. La cuatridimensión, la Madre Espíritu Santo, sin ir más lejos. Son cosas que están pasando ahora. Añadidos. En nuestro país. Sí, en nuestro país. Están ocurriendo ahora. Y luego avanzamos. Pablo parece responder a una crítica sutil. Lo encontramos en el versículo 10. Pablo va a preguntar, ¿busco agradar a los hombres? Parece que lo acusaban de suavizar el mensaje para agradar a los gentiles. Claro. ¿Sí? Claro, precisamente parece que estuviese eso ocurriendo dentro de la comunidad, que lo acusan de alterar, de suavizar el evangelio, de cómo se remueve a través del evangelio por la fe, ¿cierto? Las obras de la ley. Entonces probablemente le están diciendo, tú estás predicando un mensaje light,
Sí. Tú estás haciendo algo, estás editando para generar un mensaje light que puedan llevar los gentiles. Sí, esa es como el cuestionamiento, da la Sí. impresión. Y Pablo va a responder, si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí, Ser y eso, fiel a Jesús implica, ¿verdad? Muchas veces no encajar con las expectativas de los demás. sí, el suscribir a las enseñanzas de Cristo, el seguir al Señor Jesús. La cruz va a traer siempre espada, la cruz va a traer resistencia, oposición. Si quisiéramos agradar a los demás, probablemente no estaríamos participando de esto. Y Sí, esto es un llamado del que todos vamos a participar en algún nivel. Todos los creyentes vamos a enfrentar resistencia, decisiones, a veces enemistad, a veces rechazo de parte de personas que fueron cercanas o de tu entorno a causa de la fe. La cruz sigue trayendo esta reacción, vamos a decir. sí. A veces sí vamos a quedar mal con la gente, ¿sí? Por causa del Señor y del Evangelio. Después de esto, Pablo va a contar su historia. Y a mí estos últimos versículos del capítulo 1 me conmueven muchísimo. Pablo va a hablar de su pasado como perseguidor, va a hablar de su celo en el judaísmo y va a contar cómo Dios lo apartó desde el vientre de su madre, muy seguro de esto. Sí, sí, conmueve esto, porque Sí. vamos a ver que Dios tenía un plan desde mucho antes, Sí. incluso de que Pablo conociera a Cristo, Dios ya lo había ideado. Y esto es bueno porque nos aclara de que el Evangelio tiene un componente de revelación, de algo divino, ¿no? Sí, No es sí, algo que amén. se le ocurrió a los hombres, no es algo que se fue gestando durante el tiempo, que se nos fue ocurriendo, que se fue refinando, sino que es algo que viene de Dios mismo. Sí. Pablo lo recibió de él. Vamos a recordar el encuentro milagroso de Pablo con Cristo en el capítulo 9 del libro de Hechos. Recordemos que él va camino hacia Damasco y una luz lo rodea por completo y en este resplandor escucha la voz del Señor Jesús, quien va a comenzar a trabajar en él y a convertirlo desde un perseguidor a ser finalmente un apóstol. Y es 2 Corintios 12 también, donde Pablo va a decir: conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. ¿Sí? ¿Recuerdas ese pasaje? Sí, Sí, donde dice que también fue llevado al paraíso y vio cosas que son inefables. sí. Hay una revelación que se le permitió a Pablo, algo personal que Dios hizo con él. Dios mostró algo a Pablo. Sí. Sí, entonces la revelación de este evangelio se le fue dada, se le fue asignada a Pablo. Y él entonces comienza a predicarlo entre los gentiles. Sí, y cuando le fue revelado el Evangelio, luego de este encuentro con Jesucristo mismo, no buscó validación humana, ¿sí? Se fue a Arabia de inmediato, volvió a Damasco y recién 3 años después fue a ver a Pedro. Sí, sí, es importante igual entender lo que está ocurriendo aquí antes de entrar en este punto. Recordemos que hasta ahora el Evangelio había estado solamente siendo predicado o promoviéndose dentro del mundo judío. Exacto. Recordemos que Cristo nace bajo la ley, igual lo vamos a ver en esta misma Sí. carta. Sí, entonces él es judío, en un entorno judío, sus discípulos son judíos, y Pablo está recién comenzando a predicar entre gentiles. Es aparentemente una novedad, algo distinto, algo nuevo. Por eso Pablo va a decir que luego va a ir a Jerusalén a conocer a los discípulos, ¿cierto? Vamos a ver una validación del mensaje. Sí, Sí, va a contar lo que Dios hizo con él, lo que Dios le envió a hacer. Y vamos a ver algunas tensiones en el capítulo 2 ya entre el mundo judío y el mundo gentil. Pero hasta este punto, como bien decías, él recibió esta comisión, este mensaje, y de inmediato se puso a trabajar, puso las manos en la obra. sí, y qué rompedor que justamente el que ayer asolaba a la iglesia Así es. y la perseguía, hoy sea el que está predicando, anunciando esta buena noticia a los gentiles. Es que este mensaje, el mensaje de Pablo, no viene de tradición humana. Su Sí. evangelio nace de una revelación directa de Jesucristo. Sí, es precioso entender que nosotros estamos en el corazón de Dios y que comenzó con el ministerio de Pablo, pero de lo que hoy día también participamos nosotros, los gentiles, Sí. ¿sí? Los no judíos. Sí, amén. Y así termina el capítulo. El que antes nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Sí? Y todos glorificaban a Dios por esto. ¿Qué nos va dejando este capítulo? Bueno, esto último que mencionas también va a hablarnos de lo poderoso que es recibir el Evangelio, Amén. el mensaje del Señor, también la vocación, el llamado, la transformación que genera en el hombre y en la mujer el recibir el mensaje, ¿sí? El participar del llamado del Señor. Es algo que nos va a ir transformando, ¿sí? La cruz Sí. no solamente es entender, no solamente va a generar un entendimiento, un despertar desde lo intelectual, una comprensión, sino que también va a generar una transformación, ¿sí? Un Exacto. cambio, porque es lo que pasa con Pablo.
Sí, Es tal el cambio que los demás glorifican al Señor por Sí. lo que está haciendo. sí, amén. Sí. Sí, reparo muchísimo en que no es por obras. De pronto conocemos a Cristo, se nos es revelado el Evangelio de Jesucristo, de la gracia del Señor, y queremos que la vida tome la forma que nos gustaría, Sí. ¿sí? Nos esforzamos muchísimo, ¿verdad? Por remediar, por reparar, Sí. y perdemos tiempo y no hacemos la misión, ¿sí? Sí. A mí me moviliza mucho esto de Pablo, que no esperó ir a todos los lugares que asoló, a limpiar la imagen, Sí. a limpiar el testimonio, simplemente fue, predicó el Evangelio, la misión pesa sobre todos. Sí, así Y es. gloria a Dios por aquellas oportunidades en que el Señor nos va a permitir limpiar todo el testimonio, lavar la imagen, Sí. ¿sí? Pero en otras ocasiones el peso de la misión va a ser tanto que simplemente queda obedecer. Sí, estás Sí, en el cuerpo de Cristo, eres parte de la Sí. iglesia, eres hijo de Dios y pesa sobre ti una comisión y Sí. está sobre tu hombro y sobre el mío, está sobre nuestros hombros. Este llamado también, el ser Sí. parte de la misión, el ir, el hacer discípulos, el enseñar, ¿sí? A todas las naciones, el moverse, el ser partícipe de eso, está sobre todos nosotros. Sí. Y es un gran ejemplo el de Pablo. Sí. Sí, tremendo ejemplo. Debería pesar sobre nosotros. Deberíamos empezar a mirar el ejemplo de Pablo y sentir ese peso del llamado, el peso de la misión. Sí, amén. De este capítulo vamos a rescatar entonces algunas ideas centrales. Recordemos primero, bueno, comenzamos viendo el ministerio de Pablo, la defensa de su ministerio y del Evangelio. ¿Sí? Recordemos que el Evangelio no es algo que se le ocurrió a Pablo, esta predicación a los gentiles. ¿Sí? Es algo que Dios entregó, ¿sí? Es algo que Dios reveló. Y recordemos, lo central de este capítulo quizás, Natalia, tiene que ver con el hecho de que no podemos agregar nada al Evangelio sin convertirlo en otro Sí. Evangelio. El Evangelio Sí. es poderoso, es fuerte, tiene un poder en él, pero también es frágil, también es delicado. Si agregamos un poquito, si le ponemos algo más, ya lo estamos pervirtiendo, ya lo estamos transformando en otro Evangelio. Sí. Sí, y eso tiene que quedar absolutamente claro Sí. después de este capítulo. El Evangelio no necesita ser editado, ni No. decorado, ni adaptado para ser atractivo. Qué tentación ahí, Sí. qué tentación ahí de pronto. El Evangelio necesita ser predicado con fidelidad. Sí. Otro aspecto que es bueno rescatar es este poder que tiene el Evangelio para transformar aún al más vil, ¿sí? Al más improbable testigo. Dios puede transformarlo a través de la obra del Evangelio, a través del Sí. poder, ¿sí? Del encuentro con Cristo. Sí, Sí. amén. Y eso está ahí en el testimonio de Pablo, pero también no ocurre hoy día. ¿Sí? No nos sorprendamos de que de pronto Dios pueda alcanzar a alguno y alguien que fue vil y despreciado en otro tiempo. Y que en otro tiempo tal. Exacto, Sí. otro Sí, que sí. puede haber sido alguien que resistía al Evangelio, alguien que se oponía, alguien que presentaba argumentos, o quizás se burlaba incluso, Sí. pueda estar siendo usado por el Señor precisamente para la extensión del mensaje. Sí. Sí, es algo que ocurre aún y esperamos que ocurra en nuestra comunidad, sin duda. Amén. Sí. El Evangelio no es una opinión más, es una noticia eterna y Jesús ya lo hizo todo. Todo está hecho, consumado es, ¿sí? Al Señor sea la gloria. Sí, amén. Y así finalizaremos este capítulo 1 de este comentario de Gálatas que estamos llevando juntos. Recuerden que somos El Buen Árbol, el podcast de Riva Chillán. Este es el episodio 1 de una serie de 6 y vamos a estar viéndonos en las semanas próximas, escuchándonos en las semanas próximas. Sí, te invitamos a seguir esta serie sobre Gálatas y a compartir este mensaje con quienes buscan libertad y verdad, que solo está en Cristo. Hasta la próxima, que la gracia y la paz del Señor estén contigo y recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales como Rivas Chillán, que nuestros servicios son los miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 de la mañana en Rosas 793, en la ciudad hermosa de Chillán. Capital de Ñuble. Un abrazo. Gracias y paz para todos. Dios te bendiga.